un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, esta es la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Lo que queda del día. Muchísimas gracias por estar allí. Soy Paula Molina, estamos grabando junto a Ulises Aldea y en este episodio hablamos, entre otras cosas, del proyecto de Sala Cuna, que tuvo un avance sorpresivo dentro de la Cámara Baja. Son días muy intensos dentro del Parlamento y particularmente dentro de la Cámara Baja. Pero un proyecto se mantenía allí ad portas, pese a que se está discutiendo hace muchísimo tiempo, y es el de la Sala Cuna Universal. La Sala Cuna, el proyecto, ha tenido un avance esta tarde en lo que se ha considerado o descrito como un golpe de la oposición, que contó además con el apoyo de 5 diputadas oficialistas. Ha estado siguiendo esta discusión parlamentaria Cristina Bío, que es directora ejecutiva de Comunidad Mujer, y le preguntamos más respecto a este avance del proyecto de Sala Cuna y la decisión del gobierno de requerir ante el Tribunal Constitucional. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos en Cooperativa. Partamos por el movimiento que se realiza esta tarde cuando se está hablando de la mega reforma, incluso de otros proyectos. Surge esta noticia respecto a la Sala Cuna Universal. ¿Cómo deja el proyecto los movimientos de esta tarde? Bueno, como bien señalada, Sala Cuna Universal es un proyecto, una iniciativa que se ha estado discutiendo ya por décadas en Chile. Es una norma discriminatoria que contiene el Código del Trabajo que ya tiene más de 100 años y todavía no podemos cambiar. Y los movimientos de esta tarde, pensamos, responden a eso, a la necesidad de que este tema se aborde y que sea una prioridad política para poder avanzar en esta discriminación e incentivar el empleo femenino, finalmente. Ese es el marco general, digamos, del proyecto. Tú dices que está detenido, que es un proyecto que discrimina entre hombres y mujeres, porque en la contratación de las mujeres hay condiciones que no se cumplen para las contrataciones de los hombres. El Claro. apoyo de 5 diputadas oficialistas para una conversación en la cual, a fines del gobierno del expresidente Gabriel Boric, no hay suficientes votos para avanzar, no hay suficiente voluntad para avanzar. ¿Qué representa? ¿Una posibilidad de que efectivamente la Sala Cuna se vaya aprobando? ¿Se acelere en su aprobación? El tema de Sala Cuna ha estado, bueno, hay que distinguir primero que la discusión que se dio hoy día a la tarde se dio en el marco de un proyecto distinto a la iniciativa presentada por el expresidente Piñera, que se estaba discutiendo hasta enero de este año. Que aborda solamente la modificación al Código del Trabajo en materia de Sala Cuna. Esta discusión que se dio hoy se dio en el marco de un proyecto mayor de reactivación económica. Ahora, que exista transversalidad en el apoyo a esta iniciativa, la verdad no debería hacernos una sorpresa, porque es una iniciativa que se ha intentado respaldar y avanzar y lograr llegar a puerto en distintos gobiernos. No han sido solamente gobiernos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, han sido varios gobiernos que han participado en incluir urgencias, proyectos, indicaciones en estos proyectos, y la verdad es que con ese trabajo realizado durante todo este tiempo, cada vez el apoyo es más mayoritario, creemos, y ese apoyo sobre la necesidad de regular este tema se refleja en esta votación más extensa que lo que podrían haber pensado. La decisión del gobierno, o el anuncio de presentar la reserva de constitucionalidad y por lo tanto abrir la opción de que la norma la revise el TC, ¿cómo la evalúas dentro de esta tramitación? Sobre eso hay que hacer algunas precisiones, en el sentido de que la reforma, o sea, la reserva de constitucionalidad se refiere a la capacidad que tienen los parlamentarios para poder presentar iniciativas que se entienden a veces que son, o sea, que el Ejecutivo entiende que les son atribuciones exclusivas. En ese contexto, esa es la facultad que lleva al TC, o sea, que llevarían al TC, es decir, si tienen o no atribución los parlamentarios para presentar indicaciones sobre determinadas materias. No es en sí la norma sobre Sala Cuna, sino sobre la atribución de los parlamentarios para presentar indicaciones sobre ese tema. Dicho eso,
lo que acá creemos que debe pesar, más que la discusión jurídica, que es legítima, sobre quién tiene potestad para poder presentar esas indicaciones, lo que tiene que pensar es darle prioridad política a este proyecto. Si el Ejecutivo, y eso es lo que le pediríamos al Ejecutivo, es que ponga esta modificación como una prioridad política. Si no está de acuerdo con el mecanismo en el cual se está requiriendo el avance del proyecto, perfecto, que presente entonces una indicación el Ejecutivo mismo, o ponga urgencia y presente indicaciones en el marco del otro proyecto que se está tramitando, que habla solamente de esa lacuna que no ha tenido urgencia durante este gobierno. Entonces, si es esa su intención, de avanzar en Salacuna como una prioridad para impulsar el empleo femenino, más que quedarnos en las formas, quedémonos en el fondo, que es que tiene herramientas el Ejecutivo para poder impulsar el proyecto. Perfecto. O sea, si esta indicación que se incorpora a la mega reforma, probablemente eso sea lo sorprendente, ¿no? Que la Cámara dice, votemos si podemos incorporarla básicamente a la mega reforma, la sala cuna universal, se logran los votos, y luego de que se aprueba la admisibilidad, se vota el fondo, si se puede incorporar, y efectivamente queda aprobada dentro del proyecto. Pero todo esto que podría ir al Tribunal Constitucional, uno podría decir es parte del proceso de la discusión dentro de un proyecto más grande, y el llamado sería a que, si el gobierno efectivamente le preocupa el empleo femenino, entonces, y cree que esta no es la manera de incorporarla sobre la cuna universal, que genere el propio Ejecutivo sus propias urgencias. Esa sería un poco la llamada, ¿no? Claro, que genere, o sea, hay distintos caminos. Se puede poner urgencia al proyecto que ya se está tramitando, que está en el Senado, sobre esa lacuna universal, que no ha tenido urgencia durante este gobierno. Se pueden presentar indicaciones a este proyecto, o también efectivamente el Ejecutivo, si es que tiene reparos jurídicos respecto a cómo se ha introducido esa lacuna universal en este nuevo proyecto, podría el Ejecutivo mismo presentar indicaciones para poder impulsar esta iniciativa y con ello aumentar la participación laboral femenina y el crecimiento del país. Cristina, viene la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, y una de las cuestiones que le preguntábamos en el diario de Cooperativa a Paulina Núñez, de Renovación Nacional, era si eventualmente podría haber allí algún tipo de anuncio en Sala Cuna, y ella de alguna manera abría la puerta, o por lo menos ese era su deseo, ¿no? Que la Sala Cuna Universal estuviera dentro de los anuncios. ¿Hay alguna expectativa de que eso efectivamente ocurra? Siempre está la expectativa de que Sala Cuna Universal sea un proyecto que sea priorizado políticamente, pero creemos que hay que elevar más la expectativa y que existan plazos concretos para aprobarlo. O sea, que el Ejecutivo no solamente se comprometa a presentar urgencia o a presentar indicaciones, sino a impulsar el proyecto hasta que este se apruebe, ojalá antes de fin de año. Cristina, vio en la conversación más amplia respecto al desempleo, porque la indicación respecto a Sala Cuna y Sala Cuna Universal se plantea como una alternativa a los otros mecanismos que están dentro de la mega reforma para favorecer al empleo, ¿no es cierto?, como los beneficios tributarios. La oposición dice que es una manera muy cara, muy costosa, digamos, de beneficiar al empleo. Hay una preocupación por el desempleo femenino que está en cifras muy altas. La Sala Cuna, ¿por qué la Sala Cuna podría contener esas cifras de desempleo femenino? ¿Coincides en que puede ser una manera más rápida, menos onerosa y distinta de otro tonelaje para impulsar el empleo y la contratación femenina? Desde Comunidad Mujer ya no es la primera vez que lo hemos dicho, pero el empleo femenino y las brechas que existen en el empleo femenino están muy ligadas a la sobreparticipación de las mujeres en las tareas de cuidados. Estas son particularmente intensas, las brechas entre hombres y mujeres son particularmente intensas de los 0 a 4 años, o sea, en la primera infancia. Entonces, una medida como Sala Cuna Universal, que permite que mujeres que están en sus hogares cuidando puedan salir a trabajar y tengan más facilidades para integrarse al mercado formal, sobre todo, mejorando también sus pensiones, sus coberturas de salud, etcétera, ayuda a que existan rápidamente más mujeres disponibles para trabajar, y eso no solamente las ayuda a ellas mismas a su autonomía económica, sino que nos ayuda a nosotros como país a poder tener una fuerza laboral más amplia que nos permita enfrentar
los desafíos que vienen, sobre todo relacionados al cambio demográfico, en un país donde cada vez van a haber más personas mayores y que cada vez va a ser más intensa la carga y los requerimientos a los sistemas de cuidado y a la administración del Estado para poder abordar los derechos de todas y todos. Entonces, es una medida pro empleo femenino que tenemos además en la puerta del horno. O sea, ya han existido existen acuerdos, han existido avances durante las tramitaciones sucesivas de distintos proyectos que nos permiten hoy tener un proyecto de ley que desancla de la contratación femenina el beneficio de Salacuna. Y eso es un avance extraordinario. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristina Bio, por las palabras aquí en Cooperativa. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Cristina Bio, es lo que queda del día. Continuamos en lo que queda del día, donde hay diestros y hay zurdos. ¿Zurdo? ¿Alguno aquí en el equipo? ¿No? ¿Diestros? ¿Diestros todos? Ok, bueno. La mayoría de las personas en el mundo es diestra, o sea, ocupa preferentemente la mano derecha. Hay un pequeño porcentaje, 10%, que es harta gente, pero pequeño en relación al 90%, que es zurdo. Y lo llamativo es que esta proporción se repite en prácticamente todas las culturas que conocemos, pero no aparece con la misma fuerza en otros primates. Es interesante porque durante muchas décadas se ha intentado explicar por qué los humanos desarrollaron esta preferencia o porque hay más diestros que zurdos. Y hay un estudio de la Universidad de Oxford que propone una nueva respuesta. La clave de si usamos básicamente la mano derecha para escribir o la mano izquierda, o preferentemente la mano derecha, no está en las manos. Está en la forma en que evolucionó todo el cuerpo humano, el cuerpo completo, especialmente el cerebro y la forma de caminar. Se comparó a 41 especies de monos y simios y se analizó factores como dieta, uso de herramientas, su vida social, su hábitat. Ninguno de ellos explicaba el predominio de la mano derecha en los humanos. Pero cuando se incorporaron dos variables, el tamaño del cerebro y la proporción entre las piernas y los brazos, apareció una relación clara. Cerebros más grandes y piernas más largas se asociaban con una mayor lateralización, o sea, una preferencia por un lado del cuerpo por sobre el otro, diestro o zurdo. Según el estudio, esto habría comenzado cuando los ancestros humanos empezaron a caminar erguidos. Eso liberó las manos para realizar otras tareas. A medida que el cerebro fue aumentando de tamaño, la tendencia hacia lateralizar o preferir un lado se consolidó en las especies del Homo, incluyendo el Homo erectus, el Neanderthales y finalmente el Sapiens, y Sapiens sapiens. Los autores de este trabajo de la Universidad de Oxford creen que ayuda a explicar por qué la lateralización humana es mucho más extrema que en otros primates. Ahora lo que hay que investigar es cómo la cultura y el aprendizaje fueron reforzando esta tendencia a la lateralidad, al predominio en general de las personas diestras. Y por qué también seguimos habiendo diestros y también zurdos en todas las sociedades humanas. Y eso también es parte de lo que queda del día. Ya es de público conocimiento, podríamos decir, la imagen que tenemos de algunos de los más grandes dinosaurios es que tenían diminutos brazos. Y paleontólogos del University College de Londres y de la Universidad de Cambridge, todo esto en el Reino Unido, afirman que los diminutos brazos de grandes dinosaurios como el T-Rex evolucionaron junto con cabezas enormes y mandíbulas capaces de triturar huesos, lo que sugiere que estos antiguos depredadores dependían de morder a sus presas y no necesariamente de agarrarlas. De acuerdo a declaraciones de uno de los participantes de este estudio, Charlie Roger Cherer, todo el mundo sabe que el Tyrannosaurus Rex tenía brazos diminutos, pero otros dinosaurios, terópodos gigantes, también desarrollaron extremidades anteriores relativamente pequeñas. Y cita algunos ejemplos. El Carnotaurus, por ejemplo, tenía brazos ridículamente pequeños, incluso más pequeños que los del T-Rex. Y buscamos comprender qué impulsó este cambio, encontrando esta fuerte relación, las cabezas grandes y robustas y los brazos más pequeñitos. En la investigación se analizaron datos de 82 especies de dinosaurios terópodos carnívoros y descubrieron que en 5 linajes se producen estas características de estas extremidades anteriores más bien breves.
Estos estaban estrechamente ligados al desarrollo de estos cráneos y mandíbulas más fuertes, más que un mayor tamaño corporal general. Así que no era esto un subproducto del aumento del tamaño en general del dinosaurio, sino solo en relación a su cabeza, que era muy grande, y sus mandíbulas, que eran muy fuertes. En todo esto, lo que se está observando es cómo cazaban estos animales, cómo se alimentaban y cómo fueron cambiando parte de su cuerpo como métodos de ataque. La cabeza reemplazó a los brazos. Los brazos dejaron de ser útiles y se fueron haciendo cada vez más pequeños, y las cabezas y las mandíbulas cada vez más grandes. Y esto explica, por ejemplo, la singular fisonomía o perfil del Tyrannosaurus Rex. Dice que las presas cada vez más gigantescas podrían haber dado lugar a una carrera armamentística evolutiva. Para someter mejor a estas presas necesitaban estas mandíbulas cada vez más fuertes, y en muchos casos llegaron a alcanzar tamaños gigantes. Y esto también es parte de lo que queda del día, como la música de Jurassic Park. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.